¿Se le dio verdad a las falsas doctrinas que habían en ese tiempo? No, de ninguna manera. El mandato es para los discípulos de Cristo. Dentro de esos discípulos hay apóstoles. Dentro de esos discípulos hay diáconos. Dentro de esos discípulos hay líderes en las iglesias que tienen al Espíritu Santo. Entonces el bautismo, para ser efectivo y para realmente ser válido delante de la presencia de Dios, debe de ser ejecutado por un pastor. Por un pastor. Amén. Gloria sea al Señor. Efesios 4:11 nos aprueba eso. Amén. Dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó. Y lo vamos a leer para quedar claro en este punto. Y le voy a dar un espacio también a mi hermano para que él agregue, amén, algunas palabras sobre este punto, porque punto por punto lo vamos a llevar. Ok, Efesios capítulo 4, mire lo que dice el Señor. ¿A quién Dios escogió para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿A quién Dios ha escogido para que guíen el rebaño? Amén, a los pastores, a los ministros, amén. Gloria sea el Señor. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Mira lo que dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros estamos viendo, amados hermanos, que el bautismo, el mandato, se le fue dado a los discípulos, a todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, que tenemos al Espíritu Santo. O sea que si a usted lo bautizó un pastor unicitario, si a usted lo bautizó un pastor unitario, si a usted lo bautizó un pastor de la luz del mundo, si a usted lo bautizó cualquier otro tipo de pastor que lo haya bautizado, o cualquier líder, aunque lo haya hecho por inmersión, aunque lo haya hecho en la fórmula correcta, ese bautismo no es válido y usted tiene que bautizarse. Mucha gente dice, pastor, ¿me puedo volver a rebautizar? No, usted no se va a rebautizar. Usted lo que va a hacer ahora es bautizarse de la manera correcta, porque ese bautismo que usted llevó a cabo no fue válido. Entonces, aunque lo haya bautizado un pastor adventista, eso no tiene ninguna validez. El pastor que lo bautiza a usted, o el diácono, o el líder ordenado, que fue ordenado en una iglesia para bautizar, tiene que ser a alguien que tenga el Espíritu Santo. Así es que quiero aclarar, ¿verdad?, para los que me están escuchando. No, pastor, yo no me bautizo porque yo acepté a Cristo, pero igual mi bautismo es válido porque allá en los testigos de Jehová o allá en los adventistas, a mí me bautizaron en agua y me bautizaron en la Trinidad. Pues no, lo siento mucho. Si no lo bautizó una persona con el Espíritu Santo, ese bautismo no es válido. Usted tiene que bautizarse, amén, por un hombre que tiene la autoridad de parte de Dios. Así, mire, un pastor o un líder. Por ejemplo, ¿por qué digo líderes? Normalmente el que bautiza es el pastor. Pero hay iglesias que crecen, ¿verdad? Son grandes. Y hemos visto bautismos masivos, hasta de 100 bautismos, de 50 bautismos en iglesias cuando hay bautismo. Entonces, si solo el pastor se pone a bautizar, entonces imagínese cuándo va a terminar. Entonces tiene que tener diáconos, ancianos, gente que ya cumpla, ¿verdad?, requisitos, testimonios, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Lo que el pastor hace es establecer, amén, liderazgo para que los líderes ayuden a ejercer lo que es la tarea ministerial. Amén, que son los diáconos y los ancianos. Entonces, todos ellos bautizan a las personas. Si a usted lo bautizaron de esta forma, adelante. Su bautismo, amén, siempre y cuando haya sido por inmersión en agua, como está el ejemplo aquí. Amén. Y por un pastor que tenga el Espíritu Santo, ese bautismo es válido. De lo contrario, no es válido. Adelante, hermano Joselito, en ese punto. Correcto, mi hermano, exactamente. Por eso hay bautismo, mi hermano, que la Biblia básicamente los condena, porque primero no son ordenados bajo las Escrituras. Eso es lo más importante. Usted no puede bautizar a una persona que no haya recibido primeramente el Evangelio. Que no vamos a ir por partes, hermano, porque todo eso está ahí, para no entrar en otros temas. Perdón, hermano, perdón. Sí. Correcto, entonces lo que dice mi hermano... Nada más basado en el punto de ahorita, todo eso lo vamos a tocar por partes. Correcto, lo que dice mi hermano, que tiene que bautizarte según lo que nuestro Señor Jesucristo ha dejado instituido.
En Efesios 4:11 es claro, mis hermanos. Es claro, ahí usted va a encontrar que él mismo instituyó a unos maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas y apóstoles. Él los instituyó para que llevaran a continuación la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una persona que no tiene, que no ha sido, primeramente, que no ha sido instruida por Dios, porque por el hombre puede ser instruida cualquiera, que no ha sido instruida por Dios no puede bautizar. Y hay muchas sectas hoy en día que se atribuyen ese tipo de bautismo, que bautizan a personas sin tener el conocimiento que es el verdadero bautismo o cómo hacer un verdadero bautismo. Y como dijo mi hermano, un pastor, en una congregación tiene que haber una ordenanza, tienen que haber personas que primeramente tienen que tener un buen testimonio. Eso es lo más importante y eso es lo que más yo con mi hermano Kelvin siempre hablamos. Una persona que está como diácono de una congregación tiene que tener un testimonio ante la gente intachable para que no tenga alguna acusación de parte de la humanidad, y es el que puede tomar el papel para poder bautizar a otra persona que recién haya aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Sí, mire qué importante es, amén, gloria sea el Señor, esto que estamos enseñando, alabado sea el nombre de Cristo, porque hay personas que quizás no sabían esto, fueron bautizados, ¿verdad?, por personas que quizás los bautizaron por inmersión y en la fórmula, ¿verdad? Pero no importa que usted cumpla con todos los otros puntos que tenemos establecidos aquí. Si no ha sido una persona que tiene el Espíritu Santo, porque el mandato fue para ellos. ¿A quién le dijo el Señor en Mateo 28:19? A sus discípulos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué les dijo? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde vemos un ejemplo? En San Juan capítulo 4. Dice que los discípulos de Jesucristo bautizaban. Amén. Entonces nosotros vemos que son los discípulos. Nosotros no vemos ahí, hermanos, a los saduceos. Nosotros no vemos ahí a los escribas. Nosotros no vemos ahí a nadie religioso de aquel tiempo haciendo bautismos. No, porque el mandato no era para ellos. El mandato era para los discípulos, para alguien que ya tiene el Espíritu Santo, sea para nosotros como pastores o para los diáconos que les ha sido asignada esta tarea, que también tienen al Espíritu Santo. Si no, no es válido. Entonces usted tiene que volverse a bautizar. No se va a volver a bautizar, porque ese bautismo que usted hizo nunca fue válido. Usted ahora se va a bautizar bíblicamente. Entonces, si a usted no lo han bautizado, un hombre de Dios, ese bautismo no vale. No importa que lo haya bautizado un cura, el mismo Papa lo puede haber bautizado. Ellos no fueron puestos por el Señor. Ellos fueron puestos por una religión. Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto para aclarar. Luego vamos a ir al siguiente punto, que es, amén, también para que el bautismo sea bíblico, tiene que ser por inmersión. Tiene que ser por inmersión. Si el bautismo que usted ejecutó fue un bautismo por aspersión, que le tiraron agua, ¿verdad?, y no lo metieron al agua, entonces ese bautismo no es válido. ¿A dónde vemos un ejemplo? Vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice que Jesucristo vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y dice el versículo 16, y después que subió del agua, empieza a narrar donde oyó la voz del Padre, al Espíritu Santo descendiendo como paloma, y su Hijo amado, quien estaba ahí, en quien él tenía complacencia. Estamos siendo bíblicos. Entonces hay que hacerlo por inmersión. Si a usted lo bautizó un hombre de Dios, puede haber sido, y lo bautizaron en la Trinidad, pero si ese bautismo no fue por inmersión, entonces ese bautismo no es válido. Ahora vamos a corroborar en los idiomas originales por qué debe de ser, ¿verdad?, el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque esta palabra bautismo tiene un significado etimológico. En el original griego, la palabra bautismo es bapto, amén, o bautizo, que quiere decir sumergir
o introducir en algo. ¿Está escuchando? Quiere decir sumergir. La palabra bautismo. Usted puede ir a donde tantas herramientas que hay en día y ponga qué significa la palabra bautizar en el griego original. Y significa, mire, bautizar, sumergir o introducir en algo. Ahí no dice que le mojen la cabeza. Ahí no dice que le echen 3 chorritos. Usted me dirá, pastor, pero ¿qué hacemos con aquellas iglesias que profesan ser evangélicas y no bautizan por la inmersión? Pues están mal, hermano. Están mal porque el bautismo establecido debe de ser bíblico, no como una denominación lo practique, sino como la Biblia lo dice. Entonces, si a usted lo bautizaron, sea grande, sea pequeño, sea como sea, ¿verdad? Ese bautismo no es válido. Usted tiene que bautizarse. Usted tiene que bautizarse por inmersión, porque la aspersión no está establecido en la Biblia. Mire, hermano Joselito, audiencia que está ahí, da hasta chiste hoy en día, hermano. Parece que fueran bromas, pero estaba viendo una misa yo de un cura, hermano, con una pistola de agua. Con una pistola de agua, hermano, tirándole a la gente para bautizarla. Pss, pss, pss. No, hermano, han agarrado el evangelio como vulgaridad. Hermanos, adviertan a la gente, por favor, si hacen 2, 3 comentarios, dejen que comente 1 o 2 veces. Pero correcto, ya si hace 3 comentarios, entonces, y son malos, entonces sí, silencien. Adviertan primero. Eso le iba a decir a los moderadores, hermanos, porque han silenciado gente que solamente ha comentado alguna locurita. Está bien, déjenlo, tal vez primero, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo van a entender, no lo silencien tan luego. Sí, porque el mensaje básicamente es para ellos, pues usted y yo ya sabemos, ¿verdad? Al menos que